Si lo arreglas, será tuyo, prometió la millonaria con sarcasmo. ¿Alguna vez escuchaste una promesa hecha con burla que terminó cambiando un destino? Esta es la historia de una millonaria que, convencida de lo imposible, lanzó un reto cruel, sin imaginar que un niño humilde despertaría lo que todos daban por perdido. Acompáñame en esta jornada donde la fe, la constancia y la inocencia transforman la burla en milagro. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí descubrirás historias que cambiarán tu manera de creer. En la vida hay personas que parecen tenerlo todo, riquezas, lujos y poder. Sin embargo, dentro de ese brillo superficial, a menudo se esconde un vacío profundo, como un motor que dejó de latir hace mucho tiempo. Así era el corazón de aquella millonaria, rodeada de autos impecables, pero aferrada a uno que permanecía inmóvil, como un recuerdo estancado en el tiempo. Cada experto que fallaba se convertía en alimento para su arrogancia, pues confirmaba que lo imposible estaba fuera del alcance humano. Lo curioso es que la verdadera esperanza no llegó de un taller famoso ni de manos enguantadas de un especialista con títulos. Llegó en la figura de un niño de 12 años, con la ropa gastada y la mirada que brillaba más que el oro de aquel garaje. A veces, la vida nos recuerda que la grandeza no siempre se disfraza de autoridad ni de reconocimiento social. Más bien, suele aparecer en los lugares menos esperados, como un destello de luz en medio de la oscuridad. La risa de la millonaria, cargada de desdén, parecía un muro imposible de atravesar. Pero ese desprecio fue, sin quererlo, la chispa que encendió la valentía del niño. Aquí encontramos una enseñanza clara. Muchas veces las burlas o las dudas de los demás se convierten en combustible para demostrar que lo que parecía muerto aún puede volver a respirar. Dios usa incluso el sarcasmo de los orgullosos para abrir camino a los humildes. Ese auto inmóvil representaba mucho más que un simple problema mecánico. Era la metáfora de todas las batallas que parecen perdidas en nuestra vida. Un sueño olvidado, una relación quebrada, una fe adormecida. Igual que aquel motor, puede que lo que amamos lleve años apagado, y los expertos de turno digan que no vale la pena intentarlo de nuevo. Pero la historia demuestra que, en manos dispuestas y en un corazón determinado, lo imposible comienza a dar señales de vida. El niño no se dejó intimidar por la risa de la millonaria. Su valentía era semejante a la de David frente a Goliat, pequeño a los ojos del mundo, pero grande porque llevaba en su interior algo más fuerte que la burla, más sólido que la duda. Esa convicción es la que cada niño, cada joven y cada familia debe abrazar. No importa cuán imposible se vea una situación, cuando uno cree y actúa con fe, las puertas del milagro comienzan a abrirse. Así empieza la lección. La vida pondrá delante de ti desafíos que parecen intocables, rodeados de risas de desprecio. Pero si eres capaz de mirar más allá del brillo superficial y escuchar la voz de tu corazón, descubrirás que tú también puedes ser ese niño de 12 años que contra toda expectativa devuelve la esperanza a lo que estaba perdido. Hay palabras que nacen con veneno, como lanzas arrojadas para herir y no para edificar. Así fue aquella promesa de la millonaria. No era un pacto sincero, sino una burla disfrazada de reto. Ella sabía que muchos hombres con años de experiencia habían fallado, y por eso convirtió el desafío en espectáculo de crueldad. Pero lo que no imaginaba era que, cuando alguien cree de verdad, incluso las palabras sarcásticas se transforman en oportunidades divinas. El niño escuchó la propuesta sin vacilar. No midió su tamaño, ni sus recursos, ni la falta de reconocimiento. Lo que vio fue la puerta de un destino distinto, y en su corazón ardía la certeza de que Dios no pone pruebas en vano.
A veces, los adultos ven imposibles donde los pequeños descubren caminos. Eso enseña que no hace falta esperar tener más años, más títulos o más herramientas. Lo que se necesita es fe, coraje y la disposición de intentar con todo el corazón. El sarcasmo de la millonaria tenía la fuerza de una cadena, diseñada para mantener a cualquiera atado a la derrota. Sin embargo, las cadenas no pueden sujetar a quien camina con la convicción de que lo invisible es más poderoso que lo visible. El niño, con su mirada encendida, rompió esa cadena en silencio. Cada espectador incrédulo se convirtió en testigo de que la valentía de un corazón puro pesa más que 1000 risas burlonas. Ese instante marcó un antes y un después. El reto ya no era solamente un auto, sino la representación de todos los desafíos que parecen inalcanzables en la vida. Exámenes imposibles, sueños que otros llaman tonterías, metas que parecen demasiado grandes. Y es allí donde los niños y jóvenes deben recordar esta lección. Aceptar un desafío con fe puede cambiar la dirección de toda una historia. Lo que empieza como burla termina siendo semilla de gloria. El "si lo arreglas, será tuyo" resonó como un eco eterno. La millonaria lo dijo con desprecio, pero el niño lo tomó como promesa. Aquí está la diferencia entre quienes se dejan hundir y quienes se levantan. Unos escuchan la voz de la burla, otros el llamado de la oportunidad. Lo que escuches en tu interior determina cómo vas a vivir. Si eliges creer en lo que Dios siembra en tu corazón, hasta las palabras de burla se vuelven confirmación de que estás en el camino correcto. Al aceptar el reto sin dudar, el niño nos recuerda que no se trata de evitar el miedo, sino de enfrentarlo con una chispa en los ojos. Y esa chispa se enciende en cada niño, en cada familia, en cada corazón que decide caminar con confianza. La millonaria lanzó una trampa disfrazada de reto, pero lo que hizo en realidad fue entregar la llave de su propio cambio. Porque a veces, al intentar humillar, se termina abriendo la puerta del milagro. Hay batallas que, a simple vista, parecen ya perdidas. Así estaba ese motor, herido de muerte, con cada tornillo oxidado como si la esperanza se hubiera marchitado junto al metal. Los expertos lo habían sentenciado, y cuando los sabios de este mundo declaran "no hay remedio", muchos se rinden. Pero ahí radica la diferencia entre la mirada incrédula de los hombres y los ojos de un niño que cree. Donde otros ven ruina, él ve posibilidad. El muchacho se acercó al motor con un respeto profundo, como quien toca algo sagrado. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Era consciente de que no tenía la experiencia de los grandes mecánicos, pero poseía algo que ninguno de ellos traía: un corazón dispuesto a aprender incluso de lo que otros llaman basura. Así es la vida. Muchas veces el tesoro se esconde en aquello que todos despreciaron. Cada pieza cubierta de óxido parecía gritar derrota, pero el niño, con paciencia, empezó a soltar tuerca por tuerca. Como un pequeño guerrero frente a un gigante, no confiaba en la fuerza de sus brazos, sino en la firmeza de su fe. Y cuando las manos temblorosas se combinan con la determinación, lo que nace no es fragilidad, sino valentía pura. En esos gestos simples, Dios suele esconder las mayores victorias. Mientras desmontaba, recordaba que los adultos habían llamado chatarra a lo que ahora estaba en sus manos. Esa palabra resonaba fuerte, pero en su interior brillaba una certeza aún más fuerte: lo que otros desechan, Dios lo puede levantar. Así como un niño pastor venció a un gigante con una piedra, este pequeño creía que con sus herramientas gastadas podía despertar a un gigante dormido de metal. El contraste era claro. 3 hombres con años de oficio declararon imposible lo que un niño veía como desafío.
Y aquí hay una enseñanza para todos, grandes y pequeños. No es el tamaño de tu conocimiento lo que define la victoria, sino la fe con que decides intentarlo. Porque la fe convierte ruinas en cimientos y óxido en brillo renovado. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque lo que estás viendo no es solo un niño con un motor viejo, es un mensaje eterno. Con fe, hasta lo que parecía muerto puede resucitar. Cuando muchos niños de su edad dormían tranquilamente, aquel pequeño se sumergía en la penumbra del garaje como un aprendiz incansable. Sus noches no eran de juegos ni de descanso, sino de páginas manchadas de grasa, de dibujos que parecían jeroglíficos para cualquiera, pero que en sus ojos se transformaban en caminos de sabiduría. Esa dedicación silenciosa mostraba que la grandeza no aparece de golpe, sino en la constancia de quien insiste día tras día. Los manuales viejos que nadie abría se convirtieron en sus maestros. Cada página era como un susurro del pasado que lo guiaba hacia adelante. Y en los planos olvidados encontró señales de que lo que parecía imposible aún podía tener solución. A veces, la vida nos pone frente a libros o recuerdos arrumbados que parecen inservibles, pero esconden la clave para dar el siguiente paso. Lo esencial es atreverse a mirar con ojos nuevos lo que otros desecharon. Inventar piezas con sus propias manos era un acto de fe y de creatividad. Con herramientas caseras lograba lo que muchos creían que solo podía hacerse en un taller sofisticado. Esa escena revela una verdad sencilla. No siempre necesitas lo último ni lo más caro para lograr algo grandioso. Basta con un corazón dispuesto y la creatividad que Dios sembró en ti. Porque el ingenio florece cuando la necesidad toca la puerta y la fe enciende el ánimo. El garaje se transformó en un taller de milagros. Las chispas no eran simples destellos de metal, sino señales de esperanza. Los ruidos metálicos no eran fallos, sino canciones de esfuerzo. Y el olor a aceite quemado era perfume de perseverancia. Aquello que a otros les parecería caos, para él era sinfonía. Así ocurre con los sueños. Lo que para los demás es desorden, para quien cree con firmeza es el proceso de una obra maestra en construcción. La millonaria, desde la distancia, miraba con frialdad, convencida de que en cualquier momento todo se derrumbaría. Su corazón endurecido esperaba la derrota como quien contempla un espectáculo anunciado. Pero cada noche, sin rendirse, era un golpe silencioso contra su incredulidad. El fracaso que aguardaba nunca llegó, porque lo que Dios respalda no se apaga con la risa ni con el escepticismo. El contraste era impresionante, un niño luchando contra el tiempo y los límites, y una mujer rica esperando el tropiezo. Dos mundos opuestos que pronto chocarían en una revelación, porque mientras ella aguardaba el final, él estaba escribiendo un principio. Y así la historia nos recuerda que la fe, cuando se practica con constancia, derrumba los muros de la duda más orgullosa. Lo que parecía un simple intento sin futuro se convirtió en un momento que nadie olvidaría. El motor, después de tantas noches de silencio, dejó escapar un rugido débil, como el suspiro de alguien que vuelve a la vida. Ese sonido, apenas perceptible, sacudió el ambiente con una fuerza que no venía del metal, sino del milagro que nacía de la perseverancia. Era la prueba de que hasta un pequeño destello puede encender una esperanza gigante. Los presentes, acostumbrados a la derrota, se estremecieron. Sus rostros incrédulos se iluminaron con una chispa de asombro, porque lo imposible estaba dando señales de movimiento. Y en ese instante quedó claro, no importa cuán grande sea la ruina, un solo signo de vida basta para derribar montañas de dudas. Así sucede también en la vida.
Una palabra de aliento, una sonrisa en medio del dolor, un gesto de bondad, tienen el poder de transformar lo que parecía destinado al fracaso. La millonaria, que había levantado su burla como una muralla de hierro, sintió por primera vez que su corazón titubeaba. Ese rugido débil atravesó las grietas de su orgullo y la obligó a reconocer que quizá había subestimado la fe de un niño. Y así, lo que comenzó como sarcasmo se transformó en semilla de respeto, porque cuando la verdad resuena, incluso el corazón más endurecido se ve obligado a escuchar. Ese instante nos enseña que los milagros no siempre llegan con estruendos gloriosos. A veces comienzan como un murmullo tímido, apenas audible, pero suficiente para cambiarlo todo. Igual que una semilla pequeña que con el tiempo rompe la tierra dura y se convierte en árbol, un pequeño rugido puede convertirse en un canto de victoria. Lo importante es no despreciar los comienzos pequeños, porque en ellos se esconde la obra mayor. La sorpresa que invadió a todos no fue por el ruido del motor en sí, sino por lo que significaba. La fe de un niño había vencido las risas, las dudas y los juicios de los expertos. Eso es lo que eriza la piel, ver cómo lo que parecía muerto resucita frente a nuestros ojos. Es la evidencia de que con constancia, humildad y fe, hasta el hierro olvidado puede volver a latir. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque cada historia como esta nos recuerda que nada está perdido cuando la fe insiste en creer. Ese primer rugido no fue el final, sino apenas la señal de que lo imposible comenzaba a ceder. Muchos habrían celebrado y se habrían detenido allí, conformándose con haber demostrado un destello de vida. Pero el niño entendía algo más profundo. Un verdadero milagro no se queda a medias, se completa con paciencia y fidelidad. Por eso, en lugar de rendirse al cansancio, volvió a inclinarse sobre el motor con la humildad de quien sabe que aún queda camino por recorrer. Cada error que aparecía no lo desanimaba, al contrario, lo tomaba como una lección silenciosa. Era como si cada chispazo fallido le hablara: no te rindas, estás más cerca de lograrlo. Así es también la vida. Los tropiezos no están para aplastarnos, sino para enseñarnos. El niño los convirtió en maestros, y con cada intento nuevo ganaba una sabiduría que ningún libro podía darle. La soldadura chisporroteaba en sus manos como fuego que purifica. No era solo metal lo que unía, era también su propia determinación lo que se fortalecía en cada destello. En esa escena descubrimos una verdad simple pero poderosa. La perseverancia no se mide por las veces que aciertas, sino por la fuerza con la que te levantas después de fallar. El auto comenzó a recuperar su esencia, como si un alma dormida despertara lentamente. Aquello que parecía una máquina fría se transformaba en un símbolo vivo de lo que significa no rendirse. Los presentes, que al principio dudaban, ahora contemplaban con asombro cómo la constancia de un niño podía vencer lo que la experiencia de adultos había declarado imposible. Este momento enseña que no basta con empezar bien, hay que mantenerse firme hasta el final. Igual que un estudiante que no entiende un problema de matemáticas a la primera, pero sigue intentándolo hasta resolverlo. O como un niño que cae aprendiendo a andar en bicicleta y se levanta una y otra vez. La victoria se encuentra en quienes no se detienen después del primer intento, sino en quienes insisten hasta ver el resultado completo. El motor, pieza tras pieza, iba recuperando su latido, y con cada giro más fuerte, el niño demostraba que la perseverancia es la llave que abre puertas que muchos dan por cerradas. Esa transformación no era solo mecánica, era un mensaje eterno.
Lo que parecía perdido puede renacer cuando la fe y la constancia trabajan juntas. La espera terminó con un rugido que estremeció no solo las paredes del garaje, sino también los corazones de todos los presentes. El motor, que había sido declarado muerto, volvió a latir con una fuerza imponente, como si quisiera gritar al mundo que los milagros existen. Ese estruendo metálico no fue solo un triunfo mecánico, fue la voz de la perseverancia, la fe y la valentía hechas sonido. Las luces iluminaban el taller como si la victoria mereciera un escenario especial. Y en medio de ese resplandor, la millonaria ya no podía esconderse detrás de la burla. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que la promesa hecha con sarcasmo ahora pesaba como una verdad inquebrantable. Porque cuando las palabras salen de nuestra boca, la vida puede convertirlas en pactos que debemos honrar, aunque hayan nacido del desprecio. La transformación más grande no fue la del auto, sino la del corazón de aquella mujer. Lo que empezó con arrogancia terminó en humildad. Aquellas lágrimas no eran solo de sorpresa, eran de rendición. Comprendió que la riqueza no está en colecciones de autos, ni en el lujo de un garaje dorado, sino en la pureza de un niño que se atrevió a creer. Y esa revelación fue más valiosa que cualquier fortuna. El niño, con su mirada limpia, no reclamó nada. No necesitaba exigir, su obra hablaba por él. Esa actitud muestra la grandeza verdadera. La victoria no necesita gritos ni arrogancia, basta con la evidencia de lo logrado. Igual que un sembrador que espera con paciencia y ve florecer su campo, él había plantado esfuerzo, constancia y fe, y ahora cosechaba un milagro que nadie podía negar. El cumplimiento de la promesa no fue solo un acto de justicia, fue un acto de reconocimiento. La millonaria entendió que aquel niño merecía lo que había conquistado con sudor, lágrimas y fe. Y el auto, más que un premio, se convirtió en símbolo de algo eterno, que la fe de un corazón humilde puede mover lo que parecía imposible. La historia culmina con una lección que todos podemos llevar a casa. No importa cuán grande sea el obstáculo, ni cuán cruel parezca la burla. Cuando alguien cree con todo su ser y trabaja con constancia, hasta las promesas lanzadas con sarcasmo se convierten en coronas de victoria. Porque Dios honra a los humildes y exalta a los pequeños que se atreven a soñar. Lo que empezó como un juego sarcástico se convirtió en una lección que nadie olvidará. Un niño, con sus manos pequeñas y su fe gigante, hizo rugir un motor y con él el corazón de quienes dudaban. Así aprendemos que las promesas, incluso las hechas con desprecio, pueden convertirse en testimonio de victoria cuando Dios respalda a los humildes. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. Y recuerda, si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que viene son más relatos que encenderán tu fe.